Ser Podcast. Hola, ¿qué tal? La nostalgia no nos da tregua. Después de Tom Cruise y los dinosaurios, volvemos a los 90 con Buzz Lightyear. El personaje de Toy Story cuenta su propia historia en una película que supone el regreso de Pixar a las salas de cine. Gran defensor de la experiencia en salas es también Jonas Trueba, que nos propone un ensayo fílmico sobre los reencuentros, la amistad y la vida pospandémica. Con él charlamos sin perder de vista a Nicolas Cage, que se ríe de sí mismo en una comedia de acción loca y muy meta. Hay muchos más estrenos para elegir y también series. Analizamos a fondo la temporada final de Peaky Blinders. ¿Ha estado a la altura? Quédate y te lo contamos. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Pixar ya tiene su propio spin-off de Toy Story. Lightyear cuenta las aventuras de uno de los personajes más carismáticos del cine de animación. Este traje es muy valioso. No solo protege el cuerpo, sino también el universo. ¿Listo, Capitán Lightyear? Listo como nunca. Y si hay un actor capaz de hacer de todo y reírse de sí mismo en Hollywood, es Nicolas Cage, que se interpreta a sí mismo en la comedia de acción El insoportable peso de un talento descomunal. No sé si me estoy volviendo loco, pero juraría que es el actor Nicolas Cage. ¿Hechizo de luna? Hechizo de luz. El de cara a cara. Espera. ¿Qué coño hace Nick Cage en ese avión? El cine español nos trae dos propuestas, dos historias de amistad. Primero, Nosotras no nos mataremos con pistolas, de María Ripoll. Y luego una mirada más intimista a la pareja y a la amistad con Tenéis que venir a verla, la nueva película de Jonas Trueba. Bueno, es el drama del hombre moderno, ¿no? Que piensa como vegetariano, pero sigue viviendo como carnívoro. El cine francés sigue mandando estrenos más allá de sus fronteras. La Brigada de la Cocina es una comedia social que habla de la inmigración, de los estereotipos y de cocina. ¡Atención! Estoy buscando pinches que me ayuden en la cocina. A ver, un pinche es el que ayuda a la chef. Pascal Elbé y Sandrine Kimberlén protagonizan Estamos hechos para entendernos. Es una comedia romántica de los productores de La familia Bélier. Está usted sordo. Aclárese, ¿estoy sordo o gordo? ¿Sordo? ¿Sordo? Sí, sordo. Y Coda fue el fenómeno de Sundance el año pasado, que Apple estrenó poco después. Este año la plataforma compró en el certamen Bailando por la vida. Es otra especie de comedia indie con Dakota Johnson. Creo que todos tenemos un montón de medias naranjas. ¿Cuántas tenemos? Tú unas 4. ¿Y cuántas tienes tú? Como 12.000. En televisión afilamos las boinas y trapicheamos con alcohol para analizar desde todos los ángulos la temporada final de Peaky Blinders. Creía que era usted socialista. Bueno, al entrar en política he visto que no hay una línea que divida la izquierda de la derecha. ¡Hola! ¿Te he asustado? No lo pretendía. Perdón, hola, me llamo Buddy y este es el cuarto de Andy. Eso es lo que quería decir. Y también que ha habido una pequeña confusión. Este es mi sitio, ¿lo ves? Esta cama. Ah, la autoridad local. Ya era hora de que llegaran. Soy Buzz Lightyear, guardián espacial, unidad de protección del universo. Mi nave ha aterrizado aquí por error. Y con David Bowie, pues recordamos esa primera vez en que apareció en la gran pantalla Buzz Lightyear. Era 1995 y Toy Story, la primera película de Pixar, supuso toda una revolución en el mundo de la animación y del cine. Ahora ese personaje regresa en una precuela titulada Lightyear, una historia sobre sus orígenes, sobre la vida de ese guardián espacial que inspiró al juguete. Buzz Lightyear a Diario Estelar. Por mi culpa, estamos atrapados en este extraño planeta. Necesito arreglarlo. Buzz Lightyear a Diario Estelar. Por fin voy a culminar la misión. ¿Con quién hablas, Buzz? Con nadie. ¡Vamos allá! ¿Nos vamos a estrellar? ¡No! Bueno, técnicamente sí. Ha sido sumamente aterrador y me arrepiento de haber venido. Magnus MacLean, creador de Buscando a Dory, dirige este primer spin-off de la franquicia. Después de Top Gun y Parque Jurásico, pues el cine parece que sigue mirando al pasado
eso sí, ahora con una vocación todavía más familiar. José Manuel Romero y Leo Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Pepa? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué supuso Toy Story Buzz Lightyear como icono? ¿Y por qué no han hecho el spin-off de Woody, que es el protagonista? Una de vaqueros. Sí, porque sería un western. Exactamente. Sí, bueno, lo que supuso Toy Story para el cine en general y el cine de animación en particular fue un antes y un después. Es decir, relanzó el cine de animación generado por ordenador hacia unas dimensiones nuevas, completamente diferentes. De ahí el éxito. Y luego, además, yo creo que Toy Story es que era tan divertida, tan original, que captaba la atención de los niños, pero también de los mayores. O sea, consiguió todo aquello que Pixar ha ido desarrollando con sus películas. Y es que no dirigirse única y exclusivamente al público infantil, sino también al adulto, y que el adulto disfrute como un espectador de cine, como si fuera a ver una película de Bergman, prácticamente. Claro, o sea, ¿no? De alguna manera legitima un cine de animación que no es que no estuviera legitimado, pero no estaba legitimado como un cine de adulto o un cine que podría ganar premios, que podría ir a festivales, y ahí empieza otra carrera, ¿no? Claro, ¿no? Y creo todo un fenómeno también a nivel de merchandising. Sí. Todos los niños se volvieron locos, y adultos, con Buzz Lightyear, con Woody, con los juguetes de Andy, de una idea tan simple que es que hacen los juguetes cuando no está su dueño en la habitación de un niño. No solo a nivel estético, la revolución que crearon, sino a nivel visual también, el trato que le daban a los personajes del cine de animación asociado habitualmente, ¿no? con un cine infantil o dirigido a un público infantil. De hecho, en Disney Plus recomiendo, hay un documental de media hora de cómo se creó solo, que lo han hecho ahora con motivo del estreno, la figura de Buzz Lightyear, y es impresionante. Están todos los bocetos originales en la sede de Pixar, de cómo fueron dibujando a las referencias que tomaron, cómo pensaron que podría ser ese muñeco y ese juguete, perdón, y claro, todas las mentes que estaban detrás de tan brillantes, John Lasseter, de ese icono que fue Buzz Lightyear. Y las cosas que se han ido hablando de la película y que hemos descubierto, por ejemplo, los adultos. El mundo adulto apenas se ve. Esa madre del niño que se ha separado recientemente, es viuda, en fin, se han hecho muchísimas... Sí, la adolescencia, quiero decir, ha habido mucho... La propia... que generan los juguetes, como los juguetes también envejecen, se quedan viejos, se pasan de moda, ¿no? La obsolescencia programada de los juguetes. Sí. Las nuevas tecnologías aplicadas a los juguetes y los juguetes de toda la vida, ¿no? Claro, mencionabas a John Lasseter, totalmente cancelado, pero creador del personaje. Bueno, es también la vuelta de Pixar a las salas de cine tras la pandemia. Disney había estado ahí jugando un poco con las películas de esta sucursal, digamos. Desde la primavera de 2022 solo ha estrenado en streaming tanto Luca como Soul, y ahora pues vamos a ver cómo reacciona el público ante una película de Pixar. José, has estado esta semana con los responsables de Lightyear. Sí, con su director Angus MacLean, la productora Galyn Susman, y hablaban justo de esto, de volver a la experiencia compartida en las salas después de 2 años. Somos grandes fans de la experiencia en salas. No hay nada mejor que sumergirse en esa experiencia con gente que conoces o no. Es parte del sentido de lo que hacemos en Pixar. Hacemos películas para que la gente vaya a las salas y juntos compartan esa experiencia. Estamos emocionados de poder estar ahí. Veremos a ver si el público vuelve después de 2 años y haberlo acostumbrado con Soul, como decía Pepa, y con Luca a verlos en el streaming. Recordáis que Tim Allen ponía voz a Buzz Lightyear en las películas de Toy Story. Aquí han buscado una voz más joven, es Chris Evans el que lo interpreta. Cambiar esa imagen de juguete a persona con una historia era uno de los retos. El mayor reto para Buzz Lightyear es pasar de ser un personaje secundario a uno principal. Es un cambio fundamental en las dinámicas. Es una de las razones por las que elegimos a Chris Evans. Queríamos a alguien que pudiera ser diferente. Ya no es el juguete Buzz, es una película sobre Buzz. La idea es hacer el personaje más emocional, un poco más inteligente y que fuera divertido sin renunciar al drama. Ese es el gran cambio. La película es una aventura espacial muy clásica y con muchas referencias al género. Podríamos decir que es el Star Wars de Pixar. Ahora lo discutiremos sin desvelar mucho más, pero hay un Darth Vader y unos creadores, estos dos, muy frikis de la ciencia ficción.
He pasado toda mi vida viendo ciencia ficción. He intentado que no me influyera a la hora de hacer la película. Estaba más centrado en aprender cómo podía hacer una estructura de thriller, en cómo hacer un thriller de ciencia ficción ambientado en ese mundo y diseñar todos sus aspectos. No entiendo que esté repitiendo elementos de la historia de Star Wars o Star Trek, pero que tenga algo de su tonalidad tiene sentido. Y en esta época de nostalgia o futurofobia, como lo queramos llamar, de Tom Cruise a los dinosaurios, ¿desde qué mirada se cuenta la historia de Buzz Lightyear? Hay indudablemente nostalgia entre la generación de Toy Story, en la que me incluyo al ver la película, pero no en la película. De hecho, se ríe un poco de eso. Creo que hay un trasfondo sobre los peligros de la nostalgia en esta película. Cómo anhela corregir el pasado o solo trata de arreglarlo. Está obsesionado con esto. Esa nostalgia conduce en última instancia a la infelicidad y a la insatisfacción. Hay algo deliberadamente irónico en usar a un personaje nostálgico para hablar de la nostalgia o del paso del tiempo. Todo parte de la misma idea al trabajar. Usamos al personaje para escuchar y reflexionar sobre su propia nostalgia y hay algo muy hermoso. Y por último, sobre las polémicas, la película muestra la diversidad racial y sexual, variedad de acentos y una pareja de lesbianas, y ha sido un beso lo que ha provocado que 14 países de Oriente Medio y Asia prohíban la cinta. Disney, en esta ocasión, se ha negado a borrarlo. Oh yes, very much so. I think it's something that we always wanted in the film, and also it's a priority for Pixar. El director y la productora se limitan a decir que la diversidad es una prioridad para Pixar, que están comprometidos. Todo, hay que recordarlo, unos meses después de que la propia Pixar denunciara públicamente que desde Disney se les pedía reducir al mínimo, esto es textual, los afectos entre personas gays. Bueno, no esperamos menos de Disney, quiero decir, pero bueno, algo está cambiando también en lo más conservador de Hollywood, o eso parece. Vamos a ver qué os ha parecido. Yo, de entrada, no la he podido ver. Sí que digo que me parece fatal que una saga como es la de Toy Story, unas películas que han defendido los juguetes tradicionales frente a las novedades, toda esta filosofía, y hagan el spin-off precisamente del juguete nuevo. Pero ¿qué es esto? Han traicionado toda... Pero bueno, ¿qué os ha parecido? También le pregunté, Pixar, de estos últimos segundos que te quedan en las entrevistas online, si lo próximo sería una secuela, precuela de Woody, y en tipo western. Me dijeron, no nos gusta nada el western. Ahí lo dejo. Bueno, ellos se lo pierden, ¿no? Y nosotros. Sí, nosotros. Se supone que esta es la película que Andy va a ver y que precisamente porque sale ese personaje hay un compra el juguete. Compra le regalan ese juguete. Eso no desvelo nada porque es lo que se dice al principio justo de la película. Dicho esto, a mí me decepcionó la película. Me ha decepcionado bastante porque yo esperaba que siguiera un poco con el mismo humor, la misma inteligencia que había en Toy Story con las situaciones, y es una película que es irreprochable desde el punto de vista técnico. La verdad es que está perfecta. Es una aventura espacial, pero no tiene ninguna conexión, por así decirlo, con el mundo que hemos visto en Toy Story. Entonces eso te aleja un poco de esa serie de películas tan fantásticas, ¿no? Entonces, bueno, pues se ve, yo creo que va a llevar mucha gente al cine, muchos niños la van a apreciar, pero yo creo que esa conexión que hablábamos antes con el mundo adulto la ha perdido completamente en esta película. Yo, al revés, a mí me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante porque buscaba justo lo contrario, que fuera totalmente... Es a dos bandas. A dos bandas. De hora 14. Pero con Buzz Lightyear somos más frívolos. No, me ha gustado porque creía que tenía que ser totalmente independiente de la historia de Toy Story. También es que Toy Story ha tenido ya 4 partes la película y da síntomas de agotamiento. No sé si es un Pixar menor, no me gusta decir eso, pero indudablemente no es el Pixar filosófico sesudo, es un Pixar para todos los públicos, muy accesible, y con esa aventura espacial a mí me parece que tiene bastante encanto. Es cierto que la última parte de la peli da demasiadas vueltas, pero luego me gusta que realmente es una película de ciencia ficción con muchos homenajes a clásicos, ¿no? Sí. Como comentábamos de Darth Vader o otras... Elegidos para la gloria. Claro, también, o sea, hay muchos, incluso los planos que se buscan desde la animación. Luego creo que logra tener algunos secundarios que funcionan muy bien como contrapeso, especialmente ese gato que es muy divertido y aporta la vis cómica, y yo me lo pasé muy bien. Hay cosas que las veo más forzadas en cuanto al desarrollo narrativo, pero creo que es una película muy, muy entretenida, muy divertida, y que tampoco es una revolución, pero que sí que cumple con la historia de llevar a Buzz Lightyear de nuevo a la pantalla, o actualizarlo de alguna manera, y que quizá una nueva generación pues lo conozca y luego los padres le pongan Toy Story.
o surja ese efecto en las salas de cine. Ya veremos. Ya veremos, a ver qué tal le va en la taquilla. Bueno, y de héroes convertidos en juguetes vamos a pasar a actores que acaban convertidos en icono. Nicolas Cage es uno de ellos, es capaz de hacer cualquier papel, por extravagante que parezca, y ahora pues ha decidido interpretarse a sí mismo en el insoportable peso de un talento descomunal. Es una comedia de acción en la que Nicolas Cage, arruinado, tiene que aceptar un papel millonario que le propone un pseudo narcotraficante, Pedro Pascal, que vive con su primo Paco León. ¡Nicolas Cage! ¡Que alucines! ¡Me encantas! Tenemos otra oferta. Es de 1 millón de pavos. Consiste en ir a la fiesta de cumpleaños de un hombre rico. Es demasiado flipante. Se supone que soy yo. Es grotesco. Te doy 20.000. Bueno, Nicolas Cage en estado puro, casi cara a cara, pero comedia de acción. Hay que citar a nuestro querido Pedro Ballín, que decía y sostenía que Nicolas Cage era un género en sí mismo, las películas absolutamente de Nicolas Cage, y tiene razón. La verdad es que es un actor tan desmesurado que le hemos visto hacer prácticamente de todo, héroe de acción, películas un poco más serias, ese Living en Las Vegas que hacía hipsters incluso, sí. Bueno, empezó de joven porque es sobrino de Coppola. En fin, y que a mí yo siento una simpatía muy especial por estos actores que trabajan y que les vemos siempre, muchas veces se convierten en una parodia de sí mismos en muchas películas, pero que siempre están ahí, ¿no? Te ríes con ellos, a veces tienen mejores interpretaciones, otras veces pasadas, él es un hombre muy estrafalario, y luego todo lo que hemos leído de su vida, de si tenía una piedra lunar, de si tuvo un tiburón en su casa, de si, en fin, bueno, perdía el dinero a espuertas, que entraba en un restaurante y se casaba con la camarera, en fin, todas esas cosas que parecían imposibles de creer, pero luego viendo realmente al personaje, pues es verdad, puede hacer de todo, ¿no? Y la película es muy divertida, la verdad es que la película capta esa extravagancia del personaje de Nicolas Cage y del actor, de la estrella, del hombre que busca una buena película, pero que tiene que conformarse con lo que le ofrecen prácticamente, que está viviendo una etapa en su vida bastante mala y que luego se ve enredado en esta absurda persecución de narcotraficantes en España, en fin, bueno, una cosa delirante, pero tiene muchísima gracia la película, entonces yo la verdad es que la recomiendo muchísimo. Sí, la verdad es que se ríe de sí mismo, aparecen muchísimas referencias a toda su carrera, luego es esta cosa del actor narcisista, de la familia destrozada, de la hija que no le soporta, o sea que creo que tiene bastantes cosas. A mí se me hace un poco, me cansa un poco, me parece que tiene un arranque descomunal, que luego tiene escenas maravillosas, pero ya con el lío narcotraficante, la aparición de Paco León, ya se me hace como todo un poco montaña rusa, demasiadas cosas, pero la verdad es que es alucinante. Y además Nicolas Cage, que dentro de unas semanas estrenará Pig, que es otra comedia en la que incluso se habló que podía estar nominado a los Oscar, luego finalmente no, o sea que creo que tiene todavía muchas sorpresas que depararnos. A mí es que me parece un personaje más que un actor fascinante, ¿no? Porque yo creo que es fruto también de ese Hollywood que creó un relato de sí mismo, una épica, incluso una mitología con todo lo que ha contado Elio, que al final lo convierten en un icono para bien y para mal, porque ha hecho películas que son absolutamente una bazofia, luego ha hecho películas que están muy bien, pero ahí se va él bandeando, ¿no? De un lado a otro, siempre estando o despertando una cierta admiración o una expectación siempre que Nicolas Cage presenta una nueva película, y eso es súper importante para una estrella como él. Y la peli, la verdad es que funciona por momentos, es muy divertida, no solo se ríe de él, se ríe de las dinámicas propias de la industria, ¿no? Y de cómo se normalizan cosas absolutamente estúpidas en Hollywood o que persigue, ¿no? Con el propio cine. Es verdad que los narcotraficantes cuando entran ahí, o la historia con Pedro Pascal, ahí se generan momentos muy cómicos, luego otros funcionan menos. Me flipa que suene Luz Casal y de Pedro, que cobrarán derechos de autor. Que se hable de las elecciones catalanas. Y que esté ambientada en Mallorca, pero estén pendientes de las elecciones catalanas y vayan a secuestrar o algo
utilizó a alguien relacionado con las elecciones para influir en el voto de las elecciones. O sea, es tan delirante como suena. Igual Viggo Mortensen es el que ha asesorado en cuestiones de política catalana, seguramente. Bueno, vamos a pasar... O Pedro Ballín también. O Pedro Ballín, sí, también podría haber sido. Bueno, seguro que se acuerdan de Coda, fenómeno de la temporada, remake francés, pasó por Sundance, encontró comprador, Apple TV, que pagó una pasta, y acabó ganando el Oscar. Un año después, la plataforma repite o intenta repetir fórmula en el festival. Allí compró Bailando por la vida. Es una comedia dramática donde se habla de madurar, del amor, de la amistad y también del autismo. Dirige y protagoniza uno de los nuevos talentos indies de Hollywood, Cooper Raiff, junto con Dakota Johnson y la actriz con autismo Vanessa Burgar. ¿Crees que sería un buen canguro para ti? No me llevo bien con las canguros, pero creo que sería un poco diferente con Andrew. ¿Quieres ver a mi hámster? Sí. Muchas gracias por ser tan bueno con Lola. Es lo más fácil del mundo. Me lo estoy pasando mejor ahora que en toda la noche. Pues la actriz de 50 sombras, la verdad es que lleva una temporada haciendo películas mucho más indies. ¿Por qué te ríes? Es que ha sido muy borde conmigo. Es que estaba viendo el guión. El paso. Sí, es que Dakota Johnson no es la actriz más maja del mundo. Tiene una explicación, no Eli, ahora te lo entonces, bueno, Pepa, tú has hablado con ella. Exactamente, la hemos entrevistado por Zoom, una entrevista de 5 minutos con los tres, el director, las dos protagonistas, 5 minutos, y ella pues se tiró 3 casi contestándome mal a las preguntas. Entonces, al final le pudimos sacar algo, esto. That once you graduate high school or college that you need to have it. Hablaba pues del tema de la película, que es básicamente pues posuniversitarios perdidos en el mundo, que no se encuentran, y decía ella que ella no había pasado por la universidad, pero sí que entendía esa sensación de no saber qué hacer, de tener que decidir qué carrera tomar, qué trabajo, dónde vivir, y un poco de ir postergando esas decisiones, que es un poco de lo que habla la película, y que tiene integrado muy bien el tema del autismo con una actriz y un personaje autista, en la que bueno, pues es cómo se relaciona con el resto de la gente. Toda la película se articula en torno al personaje protagonista, que es el actor y director Cooper Raiff, que organiza Bat Mitzvah, que son las fiestas, digamos como las comuniones judías, las fiestas que pasan a la vida adulta, y es un organizador de fiestas nato que se enamora de Dakota Johnson. Es una relación muy bonita, y la verdad es que la película tiene todo para ser una sorpresa indie de la temporada, una gran estrella, el autismo, unos ritmos de la comedia y del tono muy bien cogidos, y sobre todo es bastante original, pero no es una historia de amor típica, ¿no? O sea que a mí la verdad es que me gustó bastante. No sé si será como el fenómeno de Coda y Apple tendrá ahí, ya veremos qué pasa. Y Dakota Johnson desde ya pues archienemiga. Cancelada. Archienemiga nuestra. No, iba a decir que quizá es que... Con lo maja que era Melanie, claro, con nosotros. Bueno, y que estuvo visitando la Semana Santa de muchas veces. Sí, se acordaba, me veía a mí y se acordaba de la Semana Santa. Por eso todo. Bueno, después de retratar a la juventud española, Jonás Trueba se centra ahora en su generación. En Tenéis que venir a verla, una película sobre dos parejas que han tomado distintas decisiones en su vida. Unos viven en las afueras, otros en el centro. Icha Sorana, Vito San, Francisco Carril e Irene Escolar son los 4 protagonistas de esta comedia indie sobre la amistad y la pareja. Prueba voz en off, tráiler, toma 18. ¿No está muy grande el logo? Ya, coño. Esto es un tráiler. El tráiler de la nueva película de Jonás Trueba, ese de ahí. Bien, pues ha tenido la ocurrencia de hacer un tráiler sin usar imágenes de la película. Sí, es gracioso. De hecho, estas imágenes no pertenecen a la película. Las filmé yo un día que pasé por el rodaje. Con esto quiero decir que la película no está rodada en Super 8. Y lo que voy a contar son cosas... Bueno, pues este original tráiler de Miguel Ángel Trudu, que recuerda a los tráilers que hacía en su momento Pedro Almodóvar, ¿no? Que eran ya una película en sí misma. Pues bueno, es el tráiler para la película. Con el director hemos hablado de amigos, de crisis vitales, de citas literarias, de coger de cercanías y de un cine de resistencia. Me apetecía mucho hacer de pronto una película que pudiera rodar en pocos días, volver a contar con mi equipo habitual de técnicos y actores, porque yo Quien no impide al final la hice solo, con los chicos y chicas. Y entonces, bueno, tenía ganas de hacer algo muy breve, que pudiéramos rodar en pocos días y estrenar así de una manera sencilla. Y estábamos en pandemia y pensaba que tenía que hacer una peli muy posibilista, ¿no? Bueno, la verdad es que teníamos muchísimas ganas de hacer un plan así. No quiero comer. No puede ser que nos veamos tan poco. Que son al final cosas que
que se te van, bueno, que están en la atmósfera de tu día a día, ¿no? O sea, es que al final yo creo que siempre hago las películas un poco con lo que me ronda, con el aire que tengo alrededor, de conversaciones de amigos, amigas, de cosas que estamos hablando, cosas que estás escuchando, cosas que estás leyendo, cosas que están pasando, que te afectan y al final intentas con todo eso hacer una peli, ¿no? Y esta yo creo que es muy evidente que es así, ¿no? O sea, como que la he llenado de cositas que estaban en la atmósfera, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues esos personajes ya, digamos, acercándose a los 40, esta duda existencial, esta tristeza también que se nos había metido en el cuerpo con la pandemia. Pues yo he perdido amigos ahí con el coronavirus y tal, o sea, todo eso estaba ahí como muy presente y a la vez tenía como muchas ganas de demostrarme una vez más que podíamos seguir haciendo una película, ¿no? Y hacer películas independientes como las venimos haciendo, que incluso eso no estaba tan claro. La próxima vez tenéis que venir vosotros. Sí, tenéis que venir a verla. Sí, claro. O sea, por un lado las salas están abiertas, pero vamos a las salas y vemos que están un poco heridas de muerte, ¿no? Lo vemos, los espectadores que vamos, vemos que cada vez viene menos gente, que películas que son importantes va muy poca gente a verlas, excepto 2 o 3, ¿no? O sea, que son fenómenos de una forma u otra, desde Top Gun hasta Alcarrás. Claro, estamos hablando ahí de pelis como excepcionales, pero la media está sufriendo mucho, ¿no? Y sí, yo es como que hice un link en mi cabeza entre dos cosas, ¿no? Que tienen que ver con el título. O sea, por un lado era esto que decías tú antes de algo que ya me venía pasando hace años, que es que muchos amigos míos se van del centro a Las Rozas o a donde sea, ¿no? A muchos sitios y me dicen todo el rato, oye, a ver si vienes y nunca voy. O sea, que soy muy perezoso. Te ha salido genial. Esto es agua, ¿eh? Que esté bueno el cordero, ¿no? Dani, te pongo más, ¿no? Estás ahí regañando. Vale, sí. Es que estaba muy bueno. No, pero uno más pequeño. No. Que al final para mí hacer una película se tiene que parecer un poco a cuando vas a visitar unos amigos. Y creo que eso linka en mi cabeza como que la pereza que le da a estos personajes de ir a ver a los amigos al Escorial es la pereza que siento que mucha gente tiene para ir al cine. Entonces esa casa es también la peli, ¿no? Ese desplazamiento, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Lo dice Sloterdijk en un libro que estamos leyendo. No sé si tú has llegado a esa parte. No creo que no he llegado. Pues tienes razón. ¿Qué libro es? Has de cambiar tu vida. Sí, ese es el título del libro. Para mí ya sabéis que cine vida siempre es como un poco lo mismo, ¿no? O sea, que estamos haciendo las películas y lo que estamos mostrando delante de la cámara se parece mucho a lo que está pasando detrás también, ¿no? La peli tiene, o sea, no es una comedia, pero sí para mí tiene una comedia soterrada y me acuerdo que lo hablaba con Ichazo mismamente, le decía, es que aquí cuando te levantas y vas a por este libro y tal, a ver, esto es comedia, pero no forcémoslo, pero en el fondo nos estamos riendo de esta situación que se esté dando, ¿no? Yo creo que en las anteriores pelis también estaba eso, quizás se veía menos o no lo supe, o también es verdad que uno al principio se toma más en serio, puede ser, pero yo creo que el humor para mí es muy importante y siempre he intentado que esté en todas las películas de una forma u otra, ¿no? Lo que pasa es que a veces creo que bueno, sí, se nos malinterpreta o se nos puede ver como personajes. A mí me encanta que un personaje como el de Ichazo en esta peli exista, porque es como un poco puede ser el cliché de una chica con gafas intelectual que lee un libro y nos estamos riendo de eso, pero a la vez digo, es que tengo amigas que son así, yo puedo ser un poco así y también estas personas merecen estar en una película. Estoy intentando comer menos carne, pero la verdad es que me gusta. Ya, tú podrías no comer, pero es que a mí de vez en cuando me la pide el cuerpo. Bueno, es el drama del hombre moderno, ¿no? Que piensa como vegetariano, pero sigue viviendo como carnívoro. Esa bulimia, ese consumo desaforado es lo que está matando las salas de cine. O sea, cada vez lo veo eso más claro, ¿no? Es precisamente porque tenemos tantas películas, tanta oferta y series y tal en casa, es lo que hace que tengamos la percepción de que todo está a nuestro alcance en casa y entonces que no hace falta ir al cine. Y seguramente es verdad que está casi todo en casa o va a llegar, o que la peli acaba llegando a la plataforma. Ya todos pensamos, ya vendrá a mí. El problema es eso, que ya no queremos ir hacia la película, ¿no? Bueno, pues después de 3 horas, Elio, del anterior documental, ahora esta película es solo 1 hora. Se va a estrenar solo en un cine de cada ciudad. Es una nueva decisión de Jonas Trueba, comprometido con las salas de cine. A mí me gusta mucho el juego del cine de la vida, del título, de los amigos. Me parece que ha aprendido a reírse de sí mismo, de pues esta cosa casi intelectual, ¿no? No sé cómo referirlo. Y me parece una película muy
muy bonita, disfrutable, que tiene cosas interesantes sobre reflexiones que han pasado después de la pandemia y que tiene una mirada, Jonas Trueba, muy, muy, muy especial en el cine español. O sea que yo la recomiendo muchísimo para pasar una hora al fresquito este fin de semana. Yo también, además solo es una hora, es una película más pequeña, también una película casi ensayo, ¿no? Una cosa de andar por casa, como contaba él, que con su equipo habitual, con los medios justos, y yo creo que es un ejercicio interesante, muy autoconsciente también de lo que está haciendo, y eso es importante a la hora de hacer cine, y que sí que deja reflexiones interesantes, ¿no? Después de la pandemia, y creo que captura un estado de ánimo en el que todos hemos estado, ¿no? El campo, la ciudad, las contradicciones de vivir en el campo y la ciudad, la propia naturaleza y la posición del arte en nuestra sociedad después también de la pandemia, si tiene la fuerza que tiene, y todas las referencias, citas y la comicidad que no habíamos visto tanto. Comparto eso con Pepa en el cine de Jonas Trueba y con sus habituales personajes. Me encanta que diga que los intelectuales merecen su lugar en el cine español. Que no hay intelectuales los intensos, en el cine español, y es cierto. Representante de un colectivo infrarrepresentado, no, es muy, muy, muy gracioso, y bueno, al final es un cine de resistencia lo que hace Jonas Trueba. Pues sí, vamos con otro estreno español. Nosotras no nos mataremos con pistolas. Es también un retrato generacional que dirige María Ripoll. Un grupo de amigos se reúnen después de años sin verse en plenas fiestas del pueblo, treintañeros que ya van siendo cada vez menos jóvenes. Hay revelaciones, hay secretos, reproches con Ingrid García Johnson, Elena Martín o Joe Manjon. ¿Y a qué se debe tantas ganas de juntarnos a todos y hacer una paella, Blanca? Que dejo Londres y me vengo al pueblo. Fuck it. Deseo que mis amigos, en vez de hacer que se preocupan por mí, que se preocupen por su propia mierda. José, ¿qué tal? Bueno, pues es una adaptación teatral, me suena visto, ¿no? Está el reencuentro en el campo, en el pueblo, cuando ahora ya somos jóvenes, treintañeros, y tenemos ya un poco de mochila a las espaldas, ¿no? Y se produce una especie de catarsis mientras se cocina una paella, que tú le tendrías que dar el visto bueno, la hace Ingrid García Johnson. Bueno, Ingrid. Sí, pues se produce esa catarsis, ¿no? De todas las cosas que se reprochan, como la ha ido. También es una mirada a las apariencias, a lo que aparentamos ser con nuestros amigos, a cómo nos va, cómo no nos va. Bueno, tienen elementos interesantes. Yo creo que es que no acaba de encajar ni tanto la historia, y a los intérpretes pues no están del todo en sus mejores papeles. Que haya suerte en evitar la muerte y un bailar tan fuerte que al final revientes y al fin llegar abajo. Y los franceses suelen bordar el género de la comedia social. Estrenan esta semana La Brigada de la Cocina. Es una película sobre un hecho real, el de una cocinera que dejó la alta cocina y se puso a dar clases a los inmigrantes, a los menores no acompañados. Es un retrato de la situación precaria en Francia y en Europa, también un toque de atención frente a prejuicios y al racismo que ha resurgido con la llegada de la extrema derecha. Puede hacerlo usted como ejemplo, es que no sé cómo. ¿No lo has intentado? Ya he terminado. Perfecto, esto es exactamente lo que no quiero. Con esto no puedo hacer una salsa y no es lo que he pedido. Yo lo hago así. Muy bien, pues puedes irte, gracias. Señora, en mi país los hombres no cocinan. Cuando te dirijas a mí, acaba con chef. Yo no obedezco a nadie. Muy bien, pues puedes irte. Pues la verdad es que parece moñas, y lo es, pero no tanto. O sea, la película es bastante recomendable, se ve bastante bien, rompe prejuicios, está todo el rato en ese punto en el que parece que va a acabar siendo una cosa muy pastelosa, pero digamos que no, que lo hace bien y reconduce siempre la situación. El personaje de la cocinera es muy carismático, son todos los actores menores no acompañados, que por distintas razones vinieron a Francia, todos ellos ya eran mayores de edad por cuestiones de producción. Y la verdad es que es interesante ver, comparar la situación de Francia, la situación de España, qué pasa con ellos, qué pruebas se les hace, o sea, ver cara a cara esto desde el punto de la comedia social creo que es bastante interesante. Y la otra película francesa de esta semana es Estamos hechos para entendernos, un romance entre Pascal Elbé, protagonista y director, y Sandrine Kiberlén, un profesor que está quedándose sordo y se enamora de su vecina. ¿Y el padre de...? La verdad es que no tengo mucho apetito. Y me parece que a usted no le apetece estar aquí. Le agradezco el esfuerzo de venir, pero... tengo la sensación de estar llevando un cordero al matadero. Sí, claro. ¿Ha oído lo que le he dicho? Que prefiere pedir cordero, ¿no? Creo que está bien.
Elio Castro. Bueno, se deja ver, se deja ver. Es una película que habla de los problemas de comunicación, tomando como pretexto pues estos problemas físicos, la falta de audición, luego la vecina tiene una hija que no habla y en fin, cómo se van entendiendo estas dos personas que viven tan cerca pero tan alejadas, ¿no? En fin, bueno, para pasar una tarde. Bueno, hay muchas tardes. Hay que pasar muchas tardes. ¿Qué tipo de tarde? Bueno, hay dos estrenos más. Piedra Anoche, del argentino Iván Fun, una metafórica historia sobre una mujer que perdió a su hijo y empieza a ver extrañas criaturas. Y el otro es Rendir los machos, de David Pantaleón, una road movie ambientada en Fuerteventura y un aroma de western que cuenta la historia de dos hermanos que tienen que llevar a pie a 7 machos cabríos para cumplir la última voluntad de su padre. Un relato que indaga en la tierra, las tradiciones y la masculinidad. Construimos sobre esa idea infantil de lo que tiene que ser masculino, que va muy ligado a como imágenes iconográficas del vaquero o del héroe o de no el que todo lo pueda hacer. Y aquí pues bueno, construimos sobre esa idea infantil. En realidad lo que hay es un problema de comunicación o de búsqueda de comunicación en la masculinidad, que por ejemplo deberíamos de aprender mucho de la visión femenina, ¿no? Golpeamos las cabezas como buenos machos. Se golpeaban las cabezas como buenos machos eran. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. Y hablamos de series de televisión, ya creo que solo con los primeros acordes de esta canción de Nick Cave ya sabemos de qué vamos a hablar. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Pepa, pues directísimo desde el Primavera Sound, que además cantó Nick Cave, y cuando cantó esta canción tengo que decir que todo el mundo era como Peaky Blinders. No, lo tenía que recordar. O sea, ya está completamente asociada. Exactamente, o sea, que has estado en el Primavera trabajando. Así me gusta. Bueno, trabajando. Bueno, Peaky Blinders ha llegado a Netflix después de emitirse en la BBC. Es una serie que se estrenó hace casi ya una década y que ha recorrido pues las épocas más convulsas de la Europa de entreguerras. Vamos a analizar cómo se ha cerrado y también qué ha supuesto para la televisión reciente. Pues sí, vamos a ponernos en situación. Gran Bretaña vive la posguerra a finales de la primera década del siglo XX. Los soldados regresan, se acuñan nuevas revoluciones y nacen bandas criminales en una nación agitada. En Birmingham, una pandilla de gángsters callejeros asciende hasta convertirse en los reyes de la clase obrera. Son los Peaky Blinders, una pandilla criminal que sembró el caos en la ciudad inglesa y que Steven Knight llevó a la BBC para contextualizar su ascenso social en algunos de los acontecimientos más importantes de la historia reciente. Thomas Shelby y su familia levantan un negocio alrededor de las apuestas, pero la larga lista de actividades a las que se dedican también tiene que ver con la ley seca de Estados Unidos, con el comercio de armas y el avance del comunismo. Durante estas 6 temporadas que hemos visto, los mafiosos de Birmingham consiguen sacar partido a casi todo lo que sucede a su alrededor. En esta última temporada, el líder de la familia está sentado en el Parlamento británico como uno de los líderes y diputados del Partido Laborista y como informante de todos los movimientos que se hacen desde los sindicatos y partidos comunistas en el país. Pero aquí, entre el humo, hombres y mujeres, irlandeses e italianos e ingleses que apoyáis la causa socialista, y los gatos y perros y canarios socialistas, debéis callar, porque el rey y los hombres del rey y sus caballos quieren que guardéis silencio. Sí, cierto. Pero sois vosotros, amigos, los que sufrís los recortes de sueldos y de prestaciones y de dignidad. Y no protestéis porque sería antipatriótico. Y ya en este contexto, pues se cruzan los pasillos de la Cámara con Oswald Mosley, un político británico que pasó a la historia por fundar la Unión Británica de Fascistas en el 18, y a través de él vemos cómo el fascismo se cuela en la sociedad ante la mirada de los Peaky Blinders. La familia Shelby lleva años demostrando que no se casan con nadie, ni con judíos, ni comunistas, ni fascistas, y que siempre dirán lo que su aliado en ese momento querrá escuchar. Creía que era usted socialista. Bueno,
al entrar en política he visto que no hay una línea que divida la izquierda de la derecha, sino un círculo. Si va muy a la izquierda, acabará encontrándose con alguien que ha ido muy a la derecha y llegarán al mismo lugar. Socialistas obreros como yo y nacionalistas obreras como usted. El resultado, el nacionalsocialismo. Y en el medio estoy yo, intentando ganarme la vida honradamente en un mundo sombrío. Podríamos escuchar esto en cualquier medio, en cualquier tertulia últimamente. Bueno, vamos a centrarnos. Nos estamos adentrando mucho en la política y para definir el contexto y todos los movimientos que aparecen en la serie, pues como no podía ser de otra manera, hemos invitado a nuestro consultor político de referencia, que no es Pablo Iglesias, es Manu Rodríguez, creador de Cámara Cívica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pepa. Hola, chicos. Qué honor, ¿no? Soy vuestro consultor de referencia. Eso exactamente eso. Asesor de cabecera. Exactamente. El Iván Redondo del cine láser, pero así que bueno, vamos a empezar. Antes de nada, después de lo que hemos escuchado, de lo que hemos visto, ¿cómo podríamos definir políticamente a Thomas Shelby? Bueno, Thomas Shelby es un personaje súper complejo, ¿no? Es un tío que viene de abajo, que es consciente, pero que no necesariamente quiere mejorar las condiciones de la clase o de su nación o incluso de su etnia, ¿no? Que vienen de una familia gitana, sino que es un tío que quiere mejorar su propia situación, demostrar lo que puede hacer y mejorar la de su familia, ¿no? Es lo que en ciencia política llamamos un power broker. Es un tío que va invirtiendo recursos, invirtiendo tiempo, invirtiendo dinero donde cree que puede mejorar. Y ahí va tejiendo alianzas, pues, con otros criminales o hace una expansión de Birmingham a Londres y con eso pues va poco a poco ganando reputación y ganando poder. Vamos, o sea, es que se me ocurren tantos ejemplos Pepa, cuidado, de gente Pepa. así. Asociando ideas. No te voy a poner en ese aprieto, chicos. ¿Y cómo se mueve, ¿no? Thomas Shelby en una época muy convulsa? Porque él estuvo en la Primera Guerra Mundial, tiene las secuelas, y ahora el nacimiento del fascismo está a las puertas, ¿no? Casi de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo. ¿Cómo se mueve durante todos esos años y con qué movimientos se relaciona que fueron importantes? Bueno, yo creo que la serie es bastante inteligente, ¿no? De contarnos la historia de una serie de personajes muy carismáticos, pero con el telón de fondo siempre de un episodio histórico, ¿no? Al principio de la serie todos los hombres se han ido a la Primera Guerra Mundial y han vuelto tocaditos, han vuelto como las películas de Vietnam, traumatizados y demás. Las mujeres se han hecho cargo del negocio mientras tanto y están exigiendo también su parte del pastel, sus derechos. Y luego pues nos ha hablado también de la guerra entre los rusos blancos y los rusos rojos, ¿no? La Revolución Soviética, el crack del 29, la ley seca y también pues el surgimiento del fascismo, ¿no? Y de fondo siempre el sempiterno conflicto de Inglaterra con Irlanda del Norte, ¿no? Que también es bastante interesante. Claro, porque como vemos la historia de los Peaky Blinders recorre algunos de los movimientos que han ocurrido en Europa. Ahí es verdad que Steven Knight fue bastante listo, ¿no? Porque lo situó además en un periodo en el que no era el de los Peaky Blinders, creo que era una generación posterior, ¿no? Hay muchas licencias en la serie. ¿Crees que históricamente es bastante fiel? Yo creo que la historia es casi un telón de fondo, pero sí hay muchas licencias. Efectivamente, el autor se basó en una serie de bandas juveniles que existieron, pero fue como 10 o 20 años antes, que eran los Peaky Blinders, que efectivamente, según tenemos recortes de prensa de la época y demás, pues escondían cuchillas de afeitar en la boina para parecer que no iban armados, pero luego rajarte la cara. Y paradójicamente, el personaje en el que está inspirado Thomas Shelby, o el que más se parece, es Billy Kimber, que fue un líder del AMPA local de Birmingham y que en la primera temporada aparece como el malo. Es como el gran jefe de la mafia de Birmingham al que los Peaky Blinders tienen que hacer frente, ¿no? Oye, y claro, también está la parte social. Antes decías que es un tipo, casi un producto del capitalismo, ¿no? Que va a la suya y no quiere mejorar las condiciones de clase. Pero bueno, sí que aparece una trampa dedicada a los movimientos sindicales, aparece una huelga de mujeres. No sé si en el personaje sí hay conciencia de clase, porque hemos escuchado alguna referencia, pero no sé si es más algo que utiliza o está ahí la conciencia. Yo creo que es muy consciente de que viene de una familia nómada y que eran pequeños corredores de apuestas y que han tenido que trabajar en el barro. Hay muchas referencias constantes a cuando se le va la cabeza de juntarse con los ricos y demás, se va otra vez al canal a quitar
abono y cosas de, ¿no? y basura y tal, y voy a decir, quiero recordarme de dónde vengo. Pero yo creo que al final la serie lo que nos cuenta es que el tío viene de un ambiente súper chungo, súper criminal y demás, y conforme va ascendiendo socialmente se da cuenta de que todas las capas de la sociedad son corruptas, en todas hay conflicto, y es más, los ricos que son corruptos se aprovechan de gente como él, que viene de abajo, para hacer su juego sucio, ¿no? Que eso lo vemos también en la relación que tiene con Churchill o con otros miembros del Parlamento. Entonces yo creo que esa conciencia de clase no va tanto a mejorar las condiciones de la clase obrera de Birmingham, una zona industrial, ni siquiera de su familia gitana, sino un poco de promocionar socialmente, ¿no? Es decir, bueno, ya no somos una familia que vive en un carro, sino que ahora somos una compañía de exportación y demás, a intentar un poco ganar reputación. No sé si eso lo convierte también en un experto en las dinámicas sociales, porque yo lo veo un poco así, ¿no? Al haber estado en todos los ámbitos de la sociedad, entiende tan bien las reclamaciones de una huelga en una fábrica y lo que tiene que hacer para aplacar o contentar o que lo voten esos obreros, ¿no? Que tiene una legión de seguidores de su partido, ¿no? Del socialismo, cómo luego darle la vuelta y saber que puede analizar en esta última temporada, no es spoiler, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas de pues casi un poblado, una parte de un barrio de Birmingham, ¿no? Para ofrecerles unas condiciones y comprarle por nada, tirado de dinero y hacer ahí viviendas. Eso no sé en qué punto lo hace un político a pie de calle. Bueno, yo sí creo que es una persona que entiende muy bien el momento social y político en el que está, ¿no? Que es en los estudios del liderazgo se habla de que son personas que tienen visión, que tienen capacidad de intuir por dónde van a ir las cosas para reposicionar sus piezas y tener una estrategia lo más efectiva posible. Pero luego también es una persona que tiene un escepticismo y un pesimismo antropológico muy fuerte, ¿no? En la primera temporada, creo que de hecho es el primer capítulo, tiene una conversación con Thorne, con el líder comunista, y le dice, sí, los dos vendemos utopías, tú la revolución socialista y yo que la gente puede ganar dinero apostando los caballos. La única diferencia es que mis caballos de vez en cuando ganan. O sea que no tiene unos grandes ideales, sino que, bueno, pues cuando puede, pues instrumentaliza una huelga o incluso seduce a determinadas adversarias políticas, por ejemplo, también. O sea que utiliza un poco los recursos que tiene, porque es un tío pues que se cree omnipotente, ¿no? Digamos que también la propia psicología del personaje es bastante conflictiva. También otro de los grandes temas que ha estado muy presente en la serie, lo hablabas antes, es el nacionalismo irlandés. Alfie Solomon, que es el brillante personaje que interpretaba Tom Hardy, suele ironizar mucho con ellos. Lo escuchamos. Sí, bueno, los irlandeses siempre han sido problemáticos. Llevan siéndolo unos 700 putos años. ¿Sabes? Una vez vi un irlandés discutiendo con la estatua de Oliver Cromwell en la plaza del Parlamento. Poco a poco se iba cabreando con Oliver Cromwell porque no quería responder sus preguntas tan legítimas. Se cabreó tanto que al final acabó dándole un puñetazo en la nariz a la estatua y se rompió la puta mano, el muy idiota. Y ahí está, ¿no? El problema irlandés. ¿Cómo puedes acordarte tanto de algo que pasó hace 200 años, pero no recuerdas qué pasó la puta noche anterior? ¿Y cómo está representado el conflicto? A mí me da la impresión que como en otras series que estamos viendo últimamente, como La Caza en Netflix, que es contemporánea, por ejemplo, el conflicto de Irlanda del Norte es un suceso muy traumático que lleva mucho tiempo en la sociedad británica y que se usa también, yo creo, como elemento narrativo para plantear lo que puede ser la brutalidad policial, ¿no? De hasta qué punto las fuerzas del orden que tienen que trabajar allí luego vuelven a Gran Bretaña y son la élite o son gente muy chunga, ¿no? El personaje del comisario que aparece en la primera temporada, le dicen, se han traído de Irlanda del Norte a un tío chunguísimo que viene aquí a imponer el orden y a limpiar de corrupción la propia policía y demás. Y bueno, es interesante, ¿no? Que en la serie cada vez que aparece un irlandés ya sabe de qué va el tema. O sea, bebemos whisky escocés o irlandés. Irlandés. Dice, uy, va a aparecer Lira ya mismo, ¿no? En algún momento. Sí. Aquí en esta última temporada hay como una unión de fuerzas o supuesta unión de fuerzas bastante interesante, no es spoiler, ¿no? Entre pues un empresario de Estados Unidos que viene a informarse de cómo el fascismo, a sondear
cómo va a ir lo del fascismo en España, en Gran Bretaña, junto con pues el IRA, el representante facha de Gran Bretaña, y la verdad es que al final acaba componiendo como un retrato panorámico, ¿no?, de lo que se cuece, y los Peaky Blinders en medio como un poco el caballo de Troya de toda esa situación. No sé si también, al final, después de todo lo que hemos analizado, Peaky Blinders es una serie sobre la familia. Tú como espectador y politólogo. Sí, o sea, yo creo que es una serie sobre muchas cosas, pero claro, al final cada personaje de la familia Shelby es muy carismático, cada uno una evolución que no suele pasar. O sea, que yo qué sé, pues Ada, la hermana, pues empieza siendo como la que se lía con el enemigo, ¿no? Se va con el sindicalista, luego es una líder política de izquierda, luego dice paso de este tema, pero se dedica a asesorar. Entonces yo sí que creo que nos cuenta tanto los conflictos internos que tiene la familia, el rol que tienen. ¿Qué pasa cuando trabajas con tu propia familia, ¿no? Que es negocio familiar. Bueno, claro, Carlos Saura decía que la primera unidad de la corrupción, y que la corrupción se daba más en países mediterráneos donde la familia era más importante. Pues así está. Bueno, pues a la vista de este país atlántico, no sé yo qué decir, ¿eh? Los enfoques culturalistas siempre los cojo un poco con pinzas, ¿no? Que dicen, no, es que en el norte, como son protestantes, estas cosas son muy individualistas, no hay corrupción. Bueno, yo qué sé, o sea, Más Weber ya murió. Claro, gracias, Pepa, yo sabía que tú me entiendes. Bueno, a lo largo de estos años, además de la popularidad de la serie, pues es verdad que podemos decir que se ha instalado en la cultura pop. Todo el mundo sabe identificar esa forma de vestir, esas gorras. Hay una iconografía detrás, Dani. Sí, es una serie con una personalidad muy marcada. Al principio nos sorprendía el uso de la música contemporánea de Nick Cave o de los Arctic Monkeys para ilustrar sus escenas. Pronto ya nos acostumbramos, igual que a sus elegantes trajes, sus abrigos de lana cruzada y sus gorras en la cabeza, que muchos hemos usado para disfrazarnos en algún carnaval. La serie de la BBC ha sabido encontrar muy bien su iconografía y potenciarla, igual que la máscara de La Casa de Papel, para promocionar la serie, y se pueden encontrar todo tipo de rutas en internet para ver los lugares emblemáticos de Liverpool, Manchester o Yorkshire donde se ha rodado. Bueno, ¿y creéis que es una de sus grandes bazas? No sé si va a quedar en la memoria como pues una obra audiovisual pop, como lo han sido otras películas. Yo creo que es muy icónica. A mí me da la impresión de que ha conseguido actualizar el cine de mafiosos, ¿no? Que hemos estado durante muchos años acostumbrados, pues por supuesto, a El Padrino, a Casino, a todo este tipo de películas, ¿no? Sobre todo la mafia italoamericana. Con Gomorra y todo esto intentó como quitarle romanticismo a todo lo que era el crimen organizado, y Peaky Blinders se lo ha vuelto a dar, enseñando que son unos cazurros y que se pelean y que beben y que fuman. Pero elementos como la gorra, como las cuchillas, como todo este rollo, ¿no? También hay que entender que es una serie muy masculina, ¿no? Que todos beben, todos fuman, todos se pelean, son ligones, no sé qué, no sé cuánto. Y eso, evidentemente, ha conectado también pues con una gran parte del público, y por eso pues tenemos barberías hipster que van vestidos de época, sitios en los que vas fotos en Twitter de determinados partidos políticos, paseando por Castilla. También eso es interesante en parte, ¿no? Porque alguien se viste así no en carnaval, como decía Dani, sino en un acto político o en su vida o lo que sea. Y sí que ha calado porque lo identificas y le dices, van vestidos como los Peaky Blinders, ¿no? Cuando es una estética que tampoco es tan rompedora, es de una época. Pero yo sí que creo que tiene como muchas cosas que ha logrado de la cultura pop que se van a quedar, y luego que ha sido una serie que ha sido inteligente en algún sentido, coger pues el cine de gángster que decía Manu, con también una parte que en esta última temporada está profundizada, la parte psicológica que tenía quizá Tony Soprano, ¿no? Él iba al psicólogo, pero aquí él tiene como todos los tormentos de la Primera Guerra Mundial, pero también de todas las leyendas y mitologías gitanas, que al final pues son sus raíces, y no puede huir de todo ese universo étnico y tan particular que lo ha marcado durante toda su vida, y que marca también la historia de su familia. Eso está muy presente también en Tabú, que era la serie de HBO, que también el guionista estaba Tom Hardy por ahí. Era Tom Hardy el productor, el protagonista, todo. En taparrabos. Exactamente. Y el guionista era Steven Knight. Y es verdad que es una historia similar, solo que en el siglo XVIII.
Y ahí, por ejemplo, sí que está mucho más presente toda esa parte introspectiva, mística, un poco lisérgica. Pero sí, yo creo que es una serie que ha creado una estética muy rompedora. No rompedora, pero sí muy identificable. Y honestamente ha funcionado. Porque si nos hubieran dicho que un tío andando a cámara lenta durante tal, mientras suena rock and roll moderno... Entre la niebla de Birmingham. Claro, nos puede haber dicho, chaval, ya rollo me estoy comiendo. Y sin embargo, pues ha funcionado, la estética gusta. Entonces, bueno, incluso los personajes femeninos también, ¿no? Ahí la serie pecaba mucho de ser bastante patriarcal y le ha ido dando peso a las chicas Shelby o a las mujeres Shelby, y también ven, ¿no? A chicas en Instagram y en Twitter compartiendo fotos de los personajes femeninos. Sí, de hecho queríamos introducir este tema porque es verdad que tú antes decías es una serie muy masculina, pero signo de los tiempos, de ese Me Too o del cambio social, también los personajes femeninos han ido cambiando. En concreto ha sido clave la tía Polly. Sí, más que nunca en esta última temporada, porque aunque no aparece, es un hilo conductor para que todo vaya transcurriendo. La tía Polly era la gran matriarca de los Peaky Blinders, una mujer madura, segura de sí misma, que había vivido mucho y que dictaba el futuro de su familia. Era el nexo con ese pasado gitano y mágico de sus ancestros y un personaje tierno, a pesar de ser también de armas tomar. Trabajando para esta empresa, he matado un hombre. He perdido un hombre. He encontrado un hijo. Casi he perdido un hijo. Casi he perdido mi propia vida. Así que aceptaré volver a mi trabajo si las condiciones que me ofrece son favorables. Pero no pienso comportarme. Bueno, en esta temporada, como decimos, no aparece porque la actriz Helen McCrory murió antes de iniciarse el rodaje, pero los homenajes son continuos. ¿Crees que la tía Polly era esa parte feminista que tenía que tener la serie? Desde luego era un contrapunto fuerte al personaje de Tommy Shelby, ¿no? Es casi el único personaje que respeta, o sea, que a todo el mundo lo trata con el pie y sin embargo pues sí que parece que es una mujer a la que le sobra calle, que reivindica que ha estado manejando el negocio familiar mientras los tíos estaban o en la guerra o emborrachándose, y que es verdad, como tú dices, que es un personaje bastante complejo, ¿no? Que viene de la realeza de los gitanos, que también nos conecta con una parte de ese trasfondo histórico, y es que, como dicen muchos sociólogos, como los hombres se fueron en la Primera Guerra Mundial y las mujeres demostraron que podían hacerse cargo del Estado, en los años 20, 30 y demás hubo una expansión de derechos civiles para las mujeres, incluso el movimiento sufragista y demás aparece un poco de fondo en la serie o en películas de época. Entonces, bueno, yo sí que creo que aquí, siendo críticos, también ha habido un poquito de fanservice, ¿no? De decir, bueno, vamos a darle a la gente un poco de lo que nos está pidiendo, que es más peso a las mujeres, porque es verdad que, macho, esta serie está gustándole a todo el mundo, no solo a adolescentes que se ponen boina. Bueno, de eso ha pecado también Hollywood entero, o sea que no vamos a un poquito de purple washing en la receta siempre vende mal. Y luego yo creo que tiene finalmente una cosa positiva y una negativa, que es que han dicho que van a terminar con las 6 temporadas, pero hay que decir que tienen previsto estas películas y que, claro, depende de haber reunido al final a un reparto que durante todos estos años ha hecho muy famoso. En esta última temporada está muy presente también Anya Taylor-Joy, Cillian Murphy, y que yo creo que se le ha ido haciendo un poco bola con las temporadas el desarrollo de los personajes. Pues lo vamos a dejar aquí. Gracias, chicos. Manu Rodríguez, muchísimas gracias. Te seguimos. Esperamos tus análisis próximamente. Muchas gracias por invitarme de nuevo y cuando queráis aquí estoy. Gracias. Adiós. Y terminamos el cine en la serie. En la realización ha estado María Jesús Rodríguez, en la producción, redacción y redes sociales Laura Martín de Santa María y José Manuel Romero. Adiós. Take the shop away. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow.
Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.